No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Uno de los recuerdos más extraños y al mismo tiempo más reconfortantes que tengo de mi familia ocurrió durante la boda de una de mis primas mayores. Era una de esas bodas caóticas y alegres con un montón de gente, primos por todos lados, tías nerviosas, niños corriendo, música sonando desde temprano y una lista de pendientes que nadie controlaba del todo. Somos una familia bastante numerosa. Y claro, por el tamaño de ese tipo de celebración, todo el mundo supone que alguien más está a cargo de los detalles, incluidos los niños. Mi prima, la novia, es la mayor de varios hermanos y el más pequeño tenía apenas 3 años en ese entonces. Como buena familia numerosa, el plan era repartirse tareas. Unos iban a la iglesia directo, otros ayudaban con la decoración, y ella, mientras tanto, se estaba arreglando en la casa de unos vecinos a solo 2 puertas de su casa. Ahí empezó todo. Mi pequeño primo, llamado Tomás, estaba aburrido. Ese día estaba lleno de energía, vestido con ropa formal que seguro odiaba, y rodeado de adultos estresados, hablando de peinados, flores y peinetas corriendo de un lado a otro. En algún momento, mientras todos estaban distraídos, Tomás salió al patio trasero del vecino para jugar. Y después, simplemente lo olvidamos. Sí, suena horrible, pero pasa. Entre tantos adultos, coches llenos, idas y venidas, cada uno asumió que el niño iba con alguien más. Nadie se dio cuenta de su ausencia hasta después de la ceremonia en la iglesia. Ya estaban todos abrazando a los novios y tomándose fotos cuando alguien preguntó, ¿dónde está Tomás? Silencio. Se armó una especie de revisión colectiva de recuerdos. Pensé que lo llevaban ellos. ¿No iba con tu cuñado? ¿No estaba en el coche contigo? El pánico empezó a subir como la espuma. Un par de adultos salieron corriendo antes de que el cura terminara de bendecir las alianzas. Cuando llegaron a la casa de los vecinos, donde la novia se había arreglado, Tomás no estaba. Lo buscaron en el jardín, gritaron su nombre, tocaron puertas, nada. Se dividieron y comenzaron a revisar todo el vecindario, hasta que uno de los tíos pensó en revisar la casa familiar, 2 puertas más allá, y ahí lo encontró. Tomás estaba dormido en su cama, vestido de gala, como si nada hubiera pasado. Lo más raro, todas las puertas estaban cerradas con llave desde adentro. No había señales de que alguien lo hubiera ayudado a entrar. Y estamos hablando de un niño de 3 años que ni siquiera alcanzaba el picaporte sin una silla, y mucho menos tenía llaves. Obviamente, lo despertaron con una mezcla de alivio, susto y muchas preguntas. ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Quién te ayudó a entrar? ¿Estás bien? Y él, tan tranquilo, medio somnoliento, respondió algo que dejó a todos helados. Un señor me ayudó. Estaba solo, me asusté y él me habló. Me dijo que me iba a cuidar, que me iba a llevar a casa, me trajo hasta acá, cerró la puerta y me dijo que descansara. Así que subí a mi cama. Le preguntaron si conocía al señor. Tomás no dudó. Se bajó de la cama, fue a la sala y señaló una foto que estaba en la repisa. Era él, dijo señalando la imagen de nuestro abuelo. El detalle que vuelve todo aún más inquietante. Ese abuelo había fallecido más de 3 años antes de que Tomás naciera. El niño nunca lo conoció, nunca lo vio en persona, y no era como que habláramos mucho de él o que hubiera fotos por todas partes. Esa en particular era una vieja foto en blanco y negro que apenas mostraba su rostro en plano medio. Pero lo más inexplicable fue que Tomás describió detalles del hombre que no estaban en la imagen, que tenía un anillo dorado con una piedra verde, que sí usaba, que olía como a leña, vivía en el campo y usaba chimenea, y que hablaba suave, como cantado, tal como lo recordaban quienes lo conocieron. ¿Estaba mintiendo? ¿Fue una coincidencia? Nadie lo sabe con certeza. Es verdad que un niño puede inventar cosas, repetir cosas que ha oído o tener una imaginación poderosa, pero los adultos que estuvieron ahí, incluidos varios que no creen en nada raro, coinciden en que su reacción fue demasiado natural, demasiado segura, como si de verdad hubiera vivido eso. No fue una historia contada para llamar la atención, fue más bien un recuerdo contado sin dramatismo, como quien dice, me trajo mi papá. Para algunos de mis familiares, especialmente los más religiosos, no hay duda. Fue una aparición real. Dicen que cuando nuestro abuelo murió, ellos estaban ahí, en el hospital, y que sintieron algo cuando se fue. Una presencia, un cambio en la habitación. Años después, creen que ese mismo espíritu volvió solo para asegurarse de que uno de los más pequeños de la familia no se sintiera solo y asustado en un día importante.
Y aunque yo no sé qué creer exactamente, sí sé esto. Tomás no tenía miedo, estaba tranquilo, como si supiera instintivamente que alguien lo había cuidado. No sé bien cómo empezar esto sin que suene como una locura. Nunca he sido una persona particularmente espiritual ni creyente en cosas raras. Me gusta pensar que hay una explicación lógica para todo, y siempre lo he visto así. Pero lo que pasó ese día, todavía no tengo cómo explicarlo. Era una tarde de sábado, hacía calor, y yo tenía partido con mi equipo de hockey amateur. Nada serio, solo una liga local para no oxidarnos, aunque todos los del equipo tomábamos los partidos más en serio de lo que deberíamos. Para ese entonces, mamá ya estaba muy enferma. El cáncer la había debilitado mucho y llevábamos meses viéndola apagarse poco a poco. Yo me debatía entre quedarme con ella o ir al partido, pero mi hermana, la que más tiempo pasaba a su lado, me dijo que fuera, que descansara la cabeza un poco, que mamá siempre había odiado vernos tristes o frenando nuestras vidas por ella, así que fui. Todo iba normal hasta que, en el segundo periodo, un tipo me empujó de costado. No fue sucio ni nada, fue parte del juego, pero caí mal. Sentí un crujido seco en el hombro y después un dolor agudo. Me quedé en el hielo unos segundos, respirando entre dientes, y ahí fue cuando pasó algo raro. Por un momento, mientras trataba de sentarme, tuve la sensación más clara del mundo de que alguien estaba conmigo. No vi a nadie, pero lo sentí. Fue como si una presencia cálida, familiar, me acompañara por unos segundos. No sé cómo describirlo. No era miedo ni incomodidad. Era como si una parte de mí supiera exactamente quién era. Pensé, ¿mamá? Pero no quise ir más allá. Me sentía ridículo por pensarlo. Me llevaron al hospital y me diagnosticaron una luxación del hombro. Nada grave, pero doloroso. Esa noche llamé a mi hermana. Le conté lo que me pasó y le pedí que no le dijera nada a mamá. No quería preocuparla más. Bastante tenía ya con su enfermedad como para estarla preocupando con algo más. Demasiado tarde, me dijo. ¿Cómo que demasiado tarde? Hoy, mientras dormía, se despertó de repente. Me miró y me preguntó, ¿por qué tu hermano no me contó que se lastimó en el partido? Me quedé callado. Pensé que alguien se lo había dicho, que quizás algún amigo del equipo le mandó un mensaje o algo. ¿Quién se lo dijo?, pregunté. Nadie. Estábamos solas. Le pregunté lo mismo y me respondió, porque estuve con él. No supe qué decir. Me quedé mirando la pared durante mucho rato después de colgar. No se lo conté a nadie más, ni a mi esposa. Tenía miedo de parecer ridículo, pero en el fondo yo sabía que no estaba loco, lo sentí. Días después fui a verla. Estaba más débil que nunca. Apenas hablaba, pero cuando me vio entrar sonrió. Me tomó la mano y por unos segundos solo se quedó mirándome. No hizo falta que dijera nada. Era como si ambos supiéramos. Esa fue la última vez que hablé con ella. No llegué a tiempo cuando falleció. Me atrapó el tráfico camino a su casa. Me pasé media hora encerrado en el auto, golpeando el volante, maldiciendo cada semáforo. Y sin embargo, no sentí culpa. No sentí que me había perdido de despedirme, porque en lo más profundo ya nos habíamos dicho adiós. Desde entonces dejé de buscar explicaciones. No me interesa si fue real, si fue mi imaginación o si hay alguna teoría extraña detrás. Lo único que sé es que estuve con ella, aunque ya no debía estar, y eso me basta. Mi mamá murió unas semanas después de aquel partido, y aunque su ausencia duele cada día, hay algo que me reconforta. Saber que hay vínculos que no se rompen con el tiempo, ni con el espacio, ni siquiera con la muerte. El amor de una madre es así, tan fuerte, tan profundo, que ni siquiera la muerte puede evitar que esté presente cuando más la necesitas. Todo empezó de forma bastante simple. Estábamos un lunes por la noche viendo una película en el sillón cuando mi esposo, sin mucho preámbulo, dijo: ¿sabes qué me encantaría tener otra vez? Un libro de escalofríos. Me reí porque no me lo esperaba. Hacía años que no oía hablar de esos libros, pero él los había amado de chico. De hecho, mientras crecíamos, su biblioteca estaba repleta de esas ediciones con portadas fosforescentes, monstruos ridículos y títulos como No bajes al sótano o El muñeco viviente. Me contó que cuando tenía entre 8 y 11 años era casi un ritual.
Todos los viernes, después de la escuela, pasaba por la librería de usados del barrio con sus monedas justas y compraba uno nuevo si lo encontraba. Se los leía enteros en una noche, debajo de las sábanas, con una linterna, aunque lo aterraran y después le costara trabajo dormir. Decía que esos libros eran lo más emocionante que tenía en su infancia. No había muchos juguetes ni salidas costosas, pero esos relatos eran su escape. Incluso recordaba el olor particular de las páginas viejas y cómo escondía los libros en un cajón para que su mamá no los tirara, porque decía que eran cosas feas que traen pesadillas. Entonces no me sorprendió tanto que esa noche, por nostalgia pura, se pusiera a buscar en una app de segunda mano un ejemplar. Después de unos minutos, encontró uno de sus favoritos, uno que según él había leído como 5 veces de chico, pero que había desaparecido misteriosamente cuando se mudaron. No era uno de los más conocidos, pero sí el que más lo marcó. Lo pidió de inmediato y como sabía que no iban a estar en casa, pidió que se lo enviaran a un punto de entrega cercano. Nunca le dio su dirección al vendedor, solo el nombre, el número de teléfono y el punto de entrega. Eso es clave. El libro llegó al día siguiente, enviado desde el noroeste del país. Todo perfecto. Lo fue a buscar, lo hojeó con una sonrisa gigante y hasta me mostró una parte que lo había hecho tener pesadillas durante semanas cuando era chico. Lo dejó en la mesa de noche como si fuera un talismán. Pero al día siguiente, y acá empieza lo raro, recibió un mensaje de una empresa de mensajería. Le decían que tenía un paquete en camino. Él se quedó mirándolo como si le hubieran escrito en otro idioma. ¿Cómo? ¿Pediste algo más?, le pregunté. No, me respondió. Nada. Pensamos que era un intento de estafa, de esos que te mandan un link para hackear tu teléfono. Pero por si acaso, revisó el número de seguimiento directamente en el sitio oficial. Y sí, había un paquete real, a su nombre, con nuestra dirección, a nuestra casa. Horas después, abrimos el buzón y encontramos el paquete. Era el mismo libro, exactamente el mismo. Mismo título, misma edición, misma tapa deteriorada. Todo igual, pero con un remitente completamente distinto. Una librería de segunda mano ubicada en una provincia del sur, a la que ninguno de los dos había entrado jamás. No había factura, no había cobro en la cuenta, ningún correo electrónico, ningún aviso de envío. Mi esposo no tenía cuenta en esa tienda, ni historial, ni cookies, ni registros, nada. Jamás había visitado ese sitio. Y lo más desconcertante, el libro llegó directamente a nuestra casa, sin que él jamás diera su dirección a nadie. Tratamos de racionalizarlo. Tal vez era un error, un cruce de datos, alguien con el mismo nombre, pero no. El paquete estaba dirigido a él, con su nombre completo y nuestra dirección exacta. Nadie más sabía que había pedido ese libro, solo el vendedor original, que, recordemos, nunca tuvo nuestra dirección. Ese día fue raro. El libro nuevo quedó sobre la mesa sin que nadie supiera qué hacer con él. No queríamos tirarlo ni devolverlo. Era como si el universo nos lo hubiera mandado por su cuenta. Pasaron los días, pero algo cambió. Empezamos a notar cosas curiosas en la app donde él había comprado el primer libro. Le empezaron a aparecer sugerencias de artículos que nunca había buscado, pero que estaban conectados con su infancia. Figuras de acción que tuvo de niño, ediciones viejas de revistas que recordaba vagamente. Incluso una mochila escolar igual a la que usaba en segundo grado. Una noche le pregunté si recordaba el lugar exacto donde había comprado ese primer libro cuando era chico, el original. Me dijo que sí, que era una librería, pero que ya no existe y que estaba justo en la esquina de su vieja escuela. Ahora tenemos 2 copias del mismo libro en casa y mi esposo dice que no puede evitar sentir que uno de ellos es el suyo, el de su infancia. Aunque sepa que no es posible, hay algo en uno de los dos que le resulta más familiar, como si ese ejemplar hubiera encontrado la forma de volver con él. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Un fallo del sistema? Puede ser, pero ninguna explicación termina de cerrar. Mi nombre es Jonathan y esta experiencia ha marcado un antes y un después en mi vida. Tengo 2 hijos pequeños, una esposa con la que comparto la vida desde hace más de una década y una rutina tan caótica como predecible. Trabajo de lunes a viernes, juego con mis hijos los fines de semana y cuando tengo suerte veo alguna película a medias antes de quedarme dormido. Pero aquella noche algo pasó, algo que no encaja con ninguna explicación que haya podido encontrar. Todo empezó como una noche normal. Acostamos a los chicos, apagué el celular, me metí en la cama y puse la cabeza en la almohada. Mi esposa ya dormía.
Yo estaba en ese estado entre despierto y dormido cuando sentí 2 tirones rápidos en el brazo, como si alguien me estuviera llamando, como una pequeña sacudida para despertarme. No fue un espasmo ni un calambre, fue intencional. Mi reacción fue girarme de golpe en la cama, como lo haría si uno de mis hijos se hubiera metido en nuestro cuarto pidiendo algo, pero no había nadie. La habitación estaba en silencio total y mi esposa seguía profundamente dormida. Me quedé ahí, quieto, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. No sentía miedo, pero sí algo raro, una incomodidad difícil de explicar. Cerré los ojos otra vez, pero en lugar de dormirme como siempre, algo distinto pasó. No sé cómo describirlo con precisión. Fue como salirme de mi cuerpo. De pronto me vi desde arriba, acostado en la cama, al lado de mi esposa. Pude ver hasta los detalles, las sábanas arrugadas, la posición de mis pies, el leve parpadeo del reloj digital. Todo era tan real, tan nítido, que supe que no estaba soñando. Yo estaba ahí, pero no estaba ahí. Floté sobre la habitación unos segundos. Luego algo me jaló hacia arriba. No caminaba, no volaba, simplemente me deslizaba hacia el cielo como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Pasé por encima de mi casa, vi el techo de mi barrio, las calles vacías de madrugada, las luces apagadas. Subía cada vez más rápido. Podía sentir la atmósfera adelgazarse, aunque no necesitaba respirar. De pronto estaba en el espacio, y ahí fue cuando todo se volvió más personal. Frente a mí apareció la luna, enorme, majestuosa, llena de detalles que solo había visto en documentales. La superficie, los cráteres, esa textura gris plateada y algo más, una sensación de paz inmensa, como si nada doliera, como si todo lo que me preocupa día a día hubiera quedado en otro mundo. Y entonces lo supe, o lo sentí, mejor dicho. Mi tío Ernesto estaba ahí. No lo vi exactamente con forma humana, pero sentí su presencia tan clara como si estuviera al lado mío. Yo no sé cómo explicarlo, pero era como si lo reconociera sin verlo. Una energía, una emoción, una certeza. No me hablaba con palabras, pero lo entendía. Estaba ahí conmigo. Me había llevado con él por un momento. Verás, mi tío Ernesto fue una figura muy importante en mi vida. De chico, mis padres trabajaban mucho y él era quien me cuidaba muchas tardes. Siempre fue el tío diferente. No se casó, vivía solo y tenía una pequeña colección de telescopios, revistas de astronomía y pósters del sistema solar pegados en la pared de su cuarto. Fue él quien me enseñó a reconocer las constelaciones, a identificar los satélites, a maravillarse con una luna llena. Me regaló mi primer telescopio a los 10 años. Mirar el cielo con él era lo más cercano que teníamos a un ritual compartido. Incluso ya de grande, cuando cada uno siguió su camino, nunca dejamos de hablar de las estrellas. Me mandaba videos, documentales, me escribía para contarme cuándo habría lluvias de meteoros o eclipses. Me enseñó a mirar hacia arriba cuando el mundo se volvía demasiado pesado. Y esa noche, ahí estaba yo, con la luna frente a mí, y con él. No sé cuánto tiempo duró, quizás segundos, quizás años, pero de pronto volví, rápido, como si me tiraran hacia abajo a toda velocidad. Abrí los ojos y estaba otra vez en mi cama, empapado en sudor. El corazón me latía fuerte, pero no por miedo, era otra cosa, una mezcla de asombro y tristeza que todavía no sabía de dónde venía. A la mañana siguiente, mientras preparábamos el desayuno, sonó el teléfono. Era mi primo. La voz le temblaba. Me dijo que el tío Ernesto había fallecido esa madrugada mientras dormía. Un infarto, aparentemente sin dolor. Lo encontraron por la mañana en su cama. Tenía 67 años. Sentí que el mundo se frenaba. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, sin poder decir nada. Mi esposa me miró, supo enseguida que algo estaba mal. Le conté, luego me senté, y mientras la tristeza me iba calando, recordé el viaje, los tirones, la luna, la presencia. Todo cobró un sentido extraño y profundo. ¿Fue él quien me llamó esa noche? ¿Fue su forma de despedirse? ¿O acaso me llevó con él por un instante a ese lugar que tanto nos fascinaba desde que yo era pequeño? No lo sé, pero desde entonces cada vez que miro el cielo siento que él sigue ahí, que no se fue del todo. Y lo más raro es que nunca volví a tener una experiencia así. Nunca más me salí de mi cuerpo, ni vi la luna tan clara como esa noche. Pero ya no necesito pruebas. Lo que viví fue real.
Y si alguna vez alguien me dice que esas cosas no existen, que son sueños o el cerebro haciendo lo suyo, solo sonrío, porque yo estuve ahí, con él. Mi papá fue camionero de ruta larga por casi 3 décadas. Era de esos tipos tranquilos, curtidos por el asfalto y el café de estación de servicio. Nunca se quejaba y rara vez contaba sus cosas, pero cuando lo hacía, uno se daba cuenta de que había vivido más historias de las que podía o quería poner en palabras. Yo crecí con su presencia intermitente. A veces estaba una semana seguida en casa, otras se iba por 4 o 5 días. Siempre que se iba, mi mamá hacía su ritual de anotar la ruta en un cuaderno viejo que tenía pegado en el refrigerador, como una manera de saber por dónde andaba y cuánto podía tardar en volver. Era más una costumbre que otra cosa, pero nos daba cierta sensación de control. Una tarde de otoño, cuando yo tenía como 14 años, papá llamó desde el teléfono del camión para avisar que ya había cruzado la frontera estatal. Estaba a unas 4 horas de casa. Dijo, lo de siempre. Mamá anotó la hora, cerró el cuaderno y siguió cocinando. Yo estaba haciendo tarea en la mesa del comedor. Todo parecía normal, hasta que apenas 1 hora y media después escuchamos el ruido familiar del motor de su camión entrando al camino de tierra frente a casa. Al principio pensamos que nos habíamos confundido, que era otro camión, pero número, era él. Estaba estacionando como si nada, bajando con su bolsito en la mano, saludando con una sonrisa. ¿Qué pasó?, le preguntó mamá, apenas abrió la puerta. ¿Te volviste loco manejando a esa velocidad? Papá la miró confundido. ¿De qué hablas? Vine por el camino de siempre, la interestatal, la avenida principal, las entrecalles, y crucé el puente antes de llegar al camino rural. No encontré tráfico ni nada raro. Mamá frunció el ceño. Ese puente está clausurado desde la tormenta de hace semanas. Está destruido. Papá se quedó en silencio. Se notaba que intentaba entender lo que le estaban diciendo. Dijo que recordaba perfectamente haber cruzado ese puente. El cartel verde oxidado, los pilares viejos, el murito de piedra en la entrada, incluso una señal de desvío que estaba medio caída al costado. Todo estaba exactamente como siempre. Mamá no insistió en el momento, pero yo vi en su cara que algo no le cerraba. Esa noche, papá se quedó más callado de lo habitual. No fue la típica vuelta a casa. No se puso a contar chistes de carretera ni a relatar lo que había visto en las rutas. Se fue a dormir temprano, como si necesitara convencerse de que todo había sido normal. Al día siguiente decidieron ir a ver el puente. Yo me subí al auto con ellos. Cuando llegamos, el impacto fue inmediato. El puente estaba completamente intransitable. Partes del asfalto colapsadas, hierros retorcidos, vallas de advertencia por todos lados. Ni siquiera un peatón podría cruzarlo sin arriesgarse a caer al río. Era evidente que llevaba semanas, si no es que hasta meses, en ese estado. Papá bajó del auto y caminó unos metros hacia el inicio del puente. Se quedó parado mirando la escena, con las manos en la cintura. No dijo nada por varios minutos. «Yo crucé por acá anoche», dijo finalmente sin levantar la voz. «Lo recuerdo bien. No sé cómo explicarlo, pero lo hice». Nadie supo qué decir. El trayecto que había hecho la noche anterior no tenía lógica. Si hubiese tomado otro desvío, habría tardado más, no menos. El tacógrafo marcaba que el camión nunca se detuvo, que el tiempo entre la frontera y casa había sido inusualmente corto, casi como si hubiese saltado una parte del viaje. Durante los días siguientes, papá hizo lo que siempre hacía. Volvió a trabajar, no volvió a mencionar el tema y se comportó como si nada hubiese pasado. Pero a mí me quedó dando vueltas en la cabeza. Cada vez que iba a buscar algo al cuaderno de rutas, encontraba la hora exacta en la que había llamado y la hora a la que había llegado. No cuadraba por ningún lado. Un par de semanas después, por curiosidad, revisé sus notas en una libreta donde anotaba detalles de sus viajes. No había nada sobre el puente, nada sobre ese trayecto. Era como si hubiera decidido borrar mentalmente lo que no podía entender. Con los años, cuando la familia se junta, a veces alguno menciona esa historia en tono de broma, como diciendo, ¿y qué tal si todos tenemos un atajo invisible esperándonos? Papá nunca se ríe, solo sonríe con esa expresión que usa cuando no quiere hablar del tema. Yo no sé qué pasó esa noche. No sé si fue una falla en la realidad, un lapsus en el tiempo o algún tipo de cruce de dimensiones. Lo único que sé es que mi papá cruzó un puente que ya no existía y llegó a casa antes de que fuera posible.
Hace unos años, uno de mis amigos del colegio nos invitó a pasar un fin de semana en la cabaña de su familia. Estaba algo apartada, al borde de un lago tranquilo rodeado de árboles, con una colina al otro lado. Íbamos a pasar un par de días ahí, solo nosotros 6, fogatas, cervezas baratas, juegos de cartas y desconexión total. Era de esas escapadas en las que uno vuelve a sentirse un adolescente aunque ya esté pisando los 30. Yo no veía a algunos de los chicos desde hacía tiempo. Éramos un grupo que solía estar muy unido, pero como suele pasar, la vida nos había ido separando. Algunos se habían mudado, otros estaban casados o con hijos. Esa cabaña se convirtió en una excusa perfecta para reencontrarnos. La primera noche fue tranquila. Comimos algo improvisado, tomamos unas cervezas junto al lago y para cuando cayó la noche estábamos todos con mantas sobre las sillas plegables mirando el cielo. Estaba completamente despejado, sin una sola nube. Se veía la Vía Láctea a simple vista y el silencio era total, salvo por el sonido del agua golpeando suavemente la orilla. Fue entonces cuando lo vimos. 3 luces, flotando sobre la colina del otro lado del lago. No eran estrellas, ni drones, ni linternas. Eran extrañas. Se movían de forma rítmica, casi como si bailaran. Cambiaban de color, pero muy suavemente, como si respiraran. Estaban a bastante altura, pero no lo suficiente como para parecer aviones, y se quedaban en una zona fija, como si estuvieran observando algo. Al principio pensamos que eran fuegos artificiales o algo similar, pero no hacían ruido, ni destellos bruscos. Solo estaban ahí, flotando, girando en patrones que no sabíamos cómo explicar. Lo más raro fue lo que pasó con nosotros. Nos quedamos completamente inmóviles, en silencio total, mirando, hipnotizados. Ni siquiera intercambiamos palabras. No sé si fueron 15 o 20 minutos. Solo recuerdo esa sensación de estar atrapado viendo algo que no entendía, pero que no podía dejar de mirar. Y de repente algo cruzó el cielo. Una estrella fugaz gigantesca, más brillante que cualquier otra que haya visto. Cruzó justo encima de nosotros y todo se iluminó como si fuera de día durante unos segundos. Fue tan intenso que cerramos los ojos por reflejo. Cuando los abrimos, las luces ya no estaban. Ahí fue cuando entramos corriendo a la cabaña. No hubo gritos ni discusiones, solo una especie de acuerdo silencioso, irnos de ahí, como si todos supiéramos que no debíamos estar más afuera. Pero lo más extraño fue lo que vino después. Nadie dijo nada sobre lo que acabábamos de ver. Ningún comentario, ninguna broma, ni siquiera una teoría absurda. Nada. Solo entramos, nos metimos en las camas y nos dormimos. Así, sin más. Y eso no tiene sentido. Éramos un grupo que podía quedarse hasta las 3 de la mañana hablando de cualquier estupidez. Pero esa noche fue como si nos hubieran apagado por dentro. A la mañana siguiente, todos actuaban como si nada hubiera pasado. Me acuerdo de haber querido preguntar: ¿vieron lo mismo que yo anoche, cierto? Pero algo me detuvo. Era una sensación muy incómoda, como si al mencionar el tema algo se rompiera. Así que me quedé callado. Con el tiempo lo mencioné con 1 o 2 del grupo en distintas ocasiones. Y ahí fue cuando noté algo todavía más raro. Se ponían incómodos. Uno se reía nerviosamente, otro directamente me decía que prefería no hablar de eso. Un par hasta se enojaron. No por las luces, sino por lo que pasó después. Como si lo verdaderamente perturbador fuera nuestra reacción, no el fenómeno en sí. Lo curioso es que nadie recuerda bien qué pasó después de entrar en la cabaña. Algunos dicen que se durmieron al instante, otros que ni siquiera recuerdan haberse acostado, y todos coinciden en que no hablaron del tema, como si una parte de nosotros hubiera decidido, sin que lo supiéramos, bloquearlo todo. A veces me pongo a pensar, ¿qué pasó realmente esa noche? ¿Qué fueron esas luces? ¿Y por qué reaccionamos así? ¿Fue solo sugestión colectiva? ¿Una alucinación compartida? Pero hay algo más profundo, algo que no sé poner en palabras, como si esa noche nos faltaran pedazos, como si un fragmento de tiempo hubiera sido arrancado de nuestra memoria y sellado detrás de una puerta que ninguno de nosotros quiere abrir. Y lo que más me inquieta es que cuando cierro los ojos y trato de recordar, me acuerdo de algo más. Algo justo antes de dormirme, una figura, quizás una sombra al otro lado de la ventana, pero cada vez que intento enfocarla, se borra como un sueño que se deshace al despertar. Quizás lo imaginé, o quizás no. Antes de terminar este video,
queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo, cada suscriptor, cada comentario, cada like, nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.